Mi esposo me engañó con su entrenadora personal y estoy planeando una venganza dulce al hacerme amiga de su entrenadora personal y devolverle todos los favores que me hicieron. Soy Victoria, tengo 31 años, con lo que pensé que era un trabajo de ensueño, un hogar acogedor y un matrimonio que parecía salido de una comedia romántica. Pero de repente, Aaron, mi esposo normalmente relajado, que preferiría pasar sus noches con una cerveza fría frente al televisor, comenzó a cambiar su comportamiento. Un día es tu típico amante de la cerveza en el sofá, y al siguiente cambió el control remoto por pesas y está yendo al gimnasio como si se estuviera preparando para los Juegos Olímpicos o algo así. No era solo una rutina casual de quizás pierda un par de kilos, no, Aaron estaba obsesionado. Iba al gimnasio 7 días a la semana, a veces incluso 2 veces al día. Primero noté que algo no iba bien cuando empezó a salir a hacer ejercicio a horas extrañas. Tengo que evitar la multitud, decía, con un brillo maníaco en sus ojos que no había visto antes. El tipo que solía burlarse de mis sesiones de yoga de repente hablaba de batidos de proteínas, ganancias musculares y días de descanso como si lo hubiera hecho toda su vida. Su guardarropa cambió también. Afuera quedaron las camisetas viejas de la universidad y los pantalones de chándal, y entraron las prendas elegantes y tecnológicas para el gimnasio. Incluso comenzó a usar un nuevo perfume que olía más a algo que usaría un entrenador joven y atractivo del gimnasio, no el hombre con el que me casé. Intenté hablar con él sobre su repentina obsesión, tratando de averiguar si había algo que lo estaba provocando. ¿Estaba pasando por una crisis de la mediana edad? ¿Se sentía bien? Cada vez se deshacía de mis preocupaciones con un rápido beso en la mejilla y un vago solo intento mantenerme saludable, cariño, pero sus ojos se apartaban demasiado rápido, ocultando algo que no podía identificar. No solo eran los cambios físicos, también se volvió más reservado. Su teléfono siempre estaba boca abajo y noté que nuestros extractos bancarios tenían cargos de una tienda de deportes de lujo, dinero gastado en costoso equipo de gimnasio y suplementos. El hombre que preferiría morir antes que perderse una pizza de viernes por la noche ahora era un fanático del ciclo de carbohidratos y los domingos de preparación de comidas. Y luego estaban los regresos tardíos a casa. El gimnasio estaba supuestamente a 10 minutos de distancia, pero Aaron se ausentaba durante horas. El tráfico era un desastre, decía, o me encontré con un viejo amigo para un batido de proteínas, excusas que al principio parecían plausibles, pero empezaron a desgastarse con cada semana que pasaba. La calidez en su voz se enfrió y la distancia creció, llenando el espacio entre nosotros con una tensión que no podía ignorar. Así que los puntos comenzaron a conectarse en mi mente, dibujando un cuadro que no quería ver pero del que no podía apartar la vista. Mi esposo, el hombre que prometió envejecer conmigo, se estaba alejando, transformándose en un extraño con cada sesión de gimnasio llena de sudor. Ese día, mi intuición no me dejaba en paz. Los susurros de la duda y el cosquilleo de la sospecha habían crecido demasiado y decidí seguir a Aaron. Me dije a mí misma que era para calmar mi mente, para probar que mis sospechas eran erróneas, pero en el fondo, parte de mí temía que tenía razón. Estacioné un par de filas detrás de su lugar habitual en el gimnasio, con el corazón acelerado mientras lo veía llegar. Recuerdo pensar cuán absurdo era esto, espiar a mi propio esposo. Se sentía como algo sacado de un programa de detectives, no algo que debería estar haciendo en una brillante mañana de miércoles. Pero allí estaba yo, encorvada en mi asiento, con una gorra de béisbol tirada sobre los ojos, esperando con la esperanza de que solo estaba siendo paranoica. Pero entonces, ella apareció, Mónica, su entrenadora personal. La reconocí de la fiesta de Navidad que el gimnasio organizó el año pasado, era difícil de olvidar, con su sonrisa brillante y su energía contagiosa que parecía cautivar a todos a su alrededor, incluido, aparentemente, mi esposo. Observé con el corazón hundido mientras se encontraban cerca de su auto, sus sonrisas casuales no me prepararon para lo que sucedió después. Fue solo un momento, pero se sintió como una eternidad. Se miraron a su alrededor con precaución antes de que Aaron se inclinara y la besara. No era un roce ni un beso amistoso, era profundo y apasionado, el tipo de beso que no compartes con cualquiera. Fue como un puñetazo en el estómago verlos, ocultos detrás de la ventana de mi auto, mis manos temblando y un nudo formándose en mi garganta. Desolada no cubría ni la mitad de lo que sentía, traicionada, rota, estúpida, todo eso y más. Conduje a casa en estado de shock, mi mente racing y mi corazón hecho trizas. Esa noche, mientras Aaron dormía a mi lado, ajeno a la tormenta que rugía dentro de mí, hice algo que nunca pensé que haría. Tomé su teléfono, que había lanzado descuidadamente sobre la mesita de noche. Su descuido era otra puñalada en la espalda. El teléfono se iluminó y allí estaba, la evidencia tan clara como el día, mensajes de Mónica, tan casuales, tan íntimos. Hablaban como viejos amantes, cómodos y familiares. Los mensajes me atravesaron, cada palabra una confirmación de mis peores temores. Espero que tu esposo permanezca en la oscuridad. Tenemos una política estricta sobre nuestra distancia con los clientes y preferiría no tener conflictos en el trabajo. Te adoro, mi querido, te estoy esperando. ¿Cuál es el tiempo estimado de llegada después de nuestro entrenamiento hoy? ¿Qué tal si cenamos en nuestro restaurante favorito?
Su menú de almuerzo ofrece algunos de los platos más deliciosos que son gluten free y bajos en carbohidratos. Era como leer líneas de un guión destinado a una vida de la que ya no era parte. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo ella? Sabía de mí, pero eso no la detuvo, tampoco lo detuvo a él. Puse el teléfono de nuevo, mis manos temblando, mi mente un desastre de ira, dolor y una abrumadora sensación de pérdida. ¿Cuánto tiempo había pasado esto? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Esas preguntas me atormentaron durante toda la noche, manteniéndome despierta mientras yacía al lado del hombre que prometió amarme y cuidarme, ahora un extraño en nuestra cama. No pude soportar leer 3 o 4 mensajes antes de rendirme, me sentía tan repulsiva. No quería que Evan pensara que algo estaba mal cuando estaba en el baño, así que fingí estar dormida mientras él entraba en la habitación. Después de tomar una profunda respiración y colocar mi teléfono en la mesita de noche, esa noche, después de ver esos mensajes, se sintió como una de las más largas de mi vida. Cada palabra entre Aaron y Mónica era una daga en mi corazón. Solo podía soportar unos pocos mensajes, sus planes, su afecto mutuo, tan despreocupados e íntimos, antes de sentirme físicamente enferma. La idea de continuar, de ver más pruebas de la traición era demasiado. Tiré el teléfono de Evan de vuelta a la mesita de noche, mis manos temblando con una mezcla de rabia y tristeza. Acostada en la cama junto a él, pretendiendo estar dormida, fue una tortura. Deseaba con todas mis fuerzas despertarlo, confrontarlo en ese mismo instante. Me imaginé sacudiéndolo hasta que despertara, exigiendo respuestas, o mejor aún, gritando hasta quedarme sin voz, cualquier cosa para liberar la tormenta de emociones que burbujeaba dentro de mí. Pero, en el fondo, sabía que eso no me llevaría a ningún lado. Evan siempre tenía una excusa, una historia preparada para servir. Entonces, me di cuenta de que necesitaba un plan, un esquema que revelara la verdadera extensión de su engaño, no solo para mí, sino también para él. Necesitaba que sintiera una fracción del dolor que él me había infligido. Sin explosiones repentinas ni confrontaciones llenas de lágrimas, esto necesitaba ser estratégico, algo que le diera donde más le doliera. Pasé el resto de la noche planeando, dándole vueltas a los escenarios en mi mente, cada plan más elaborado que el anterior, hasta que me decidí a pescar y ver por mí misma la telaraña de mentiras con la que estaba lidiando. Tal vez incluso reunir suficiente evidencia para desbaratar su aventura. La mañana siguiente a esa noche sin dormir fue extrañamente serena mientras Evan salía para trabajar con un rápido beso que carecía de su calidez habitual. Sentí una mezcla de energía nerviosa y una firme determinación. Estaba lista para poner mi plan en acción. El trayecto al gimnasio fue un borrón, mi mente girando con lo que estaba a punto de hacer. Me estacioné en el estacionamiento del gimnasio, el mismo lugar donde había visto a Aaron y Mónica en su abrazo. Mis manos estaban firmes en el volante, mi resolución era firme. Ensayé lo que diría a Mónica, cómo la confrontaría y luego expondría su engaño ante su supervisor. Parecía bastante sencillo, entrar, revelar el engaño, ver su cara desmoronarse. Sencillo, pero satisfactorio. El gimnasio estaba lleno con la multitud habitual de la mañana, personas perdidas en sus rutinas, auriculares puestos, mundos a sí mismos. La vi casi de inmediato, Mónica, con su energía vibrante e inconfundible, riendo con un cliente. Verla allí, tan despreocupada, alimentó mi determinación. Me armé de valor y caminé hacia ella, lista para la confrontación. Pero justo cuando estaba a punto de acercarme, algo inesperado sucedió. La clienta de Mónica, una anciana que reconocí de algunos eventos comunitarios, perdió repentinamente el equilibrio en la caminadora. Las rápidas reflexiones de Mónica la salvaron de una caída fea, y manejó la situación con un cuidado genuino y profesionalismo que me sorprendió. Fue una vista de ella que no había anticipado, compasiva, hábil, completamente en desacuerdo con la rompedora de hogares que había pintado en mi mente. Por un momento, dudé. El gimnasio cayó en un súbito silencio mientras otros entrenadores y clientes acudían para ayudar, y Mónica estaba allí, dirigiéndolos, asegurándose de que la mujer fuera atendida antes que nada. Después de que la mujer estuvo atendida y la conmoción se asentó, Mónica se dio la vuelta y sus ojos se encontraron con los míos. Me acerqué, mi intención original burbujeando bajo una nueva complejidad. Cuando me acerqué, me saludó con una brillante sonrisa desprevenida, tan deslumbrante que podría haberme cegado. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte con algo? Su voz era cálida y acogedora. No tenía idea de que yo existía. La ironía era demasiado buena para ignorarla. Hesité, las palabras que había ensayado pesadas en mi lengua. En ese momento, mi plan cambió. En lugar de la dura confrontación que había imaginado, me encontré diciendo, sí, estoy buscando un entrenador personal. ¿Podemos hablar? Me di cuenta de que tenía que detenerme antes de interrumpirla y revelar que no era solo una cliente tratando de estar en forma, sino que era la esposa de su amante. Así que estuve de acuerdo, en lugar de hacer una escena. Mónica sonrió, su sonrisa se amplió. Por supuesto, hablemos y discutamos lo que estás buscando. Obviamente feliz de dar la bienvenida a una nueva clienta.
Después de hacer esa cita falsa, salí del gimnasio con una sonrisa asomando en las comisuras de mi boca. La ironía de la situación era deliciosa. Mónica, la mujer que estaba destrozando mi matrimonio, ahora estaba programada para ser mi entrenadora personal. Mientras conducía, pensaba en el próximo encuentro que me esperaba. Si tan solo supiera quién era realmente y la agenda secreta que ocultaba detrás de mi fachada amistosa. Nuestra primera sesión de entrenamiento fue una mezcla de incomodidad por mi parte y profesionalismo por la suya. Mónica estaba llena de sonrisas, demostrando rutinas y corrigiendo mi postura con un toque suave aquí y allá. Era una sensación extraña interpretar el papel de una clienta ingenua, sabiendo todos los detalles íntimos de su relación con Erin. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nuestras sesiones se convirtieron en una parte regular de mi vida. Mónica comenzó a abrirse sobre su vida, sus sueños y, irónicamente, sus desafíos con relaciones pasadas. Cuanto más sabía sobre ella, más complejas se volvían mis emociones. No era solo la otra mujer en la vida de mi esposo, era una persona con sus propias historias y luchas. Nuestra relación evolucionó más allá del gimnasio. Las citas para café después de una sesión sudorosa se convirtieron en una costumbre. Nos reíamos sobre los accidentes tontos en el gimnasio o debatíamos sobre las mejores barras de proteínas. Los fines de semana, a veces íbamos de compras, hojeando estantes de ropa, bromeando y ofreciendo consejos de moda como viejas amigas de universidad. A lo largo de este tiempo, estaba cambiando. La fuerza física que ganaba con los entrenamientos era solo un aspecto. Emocionalmente, me estaba convirtiendo en alguien nuevo, más resistente, más compuesta y, de alguna manera, más comprensiva. Mónica me estaba moldeando sin querer en una versión más fuerte de mí misma, no solo físicamente, sino también de una manera que fortalecía mi espíritu y determinación. Cada sorbo de café, cada sonrisa compartida me hacía preguntarme cómo terminaría todo esto. Revelar mi verdadera identidad y mis intenciones rompería el vínculo que habíamos formado, o de alguna manera liberaría a ambas de las mentiras que enredaban nuestras vidas. Estos pensamientos me perseguían, pero los aparté, enfocándome en el presente, en la fuerza que estaba ganando y en la compleja danza de amistad y engaño que se desarrollaba. Era un juego de ajedrez emocional y estaba haciendo mis movimientos con una cuidadosa precisión. A medida que las semanas pasaban, Erin no podía evitar notar los cambios en mí. No era solo la obvia transformación física, los brazos tonificados, la postura más firme, la forma en que mi ropa colgaba un poco más suelta alrededor de una cintura adelgazada. Era más que eso, había una nueva luz en mis ojos, una chispa de algo que no había visto en mucho tiempo, algo que le recordaba al amor que se había perdido, pero ahora más fuerte, más segura. Cada vez que hablaba de mi nueva amiga, la misteriosa entrenadora personal que me ayudaba a encontrarme de nuevo, podía ver la curiosidad teñida de sospecha en sus ojos. Él nunca había conocido a Mónica, por supuesto, mantuve su identidad y nuestras sesiones vagas, una mística deliberada para mantenerlo al borde. Es simplemente increíble, tan inspiradora, decía casualmente durante la cena, observando cómo su expresión cambiaba, una mezcla de intriga y desasosiego cruzando sus rasgos. Esto no iba a ser parte de mi plan inicial, pero no podía negar la satisfacción que me brindaba. La creciente fascinación de Aaron por mis cambios tenía un efecto inesperado y bienvenido. Empezó a alejarse de Mónica, tal vez intimidado por mi independencia o quizás por culpa, temiendo que sus propios secretos pudieran desvelarse mientras yo abrazaba esta nueva versión de mí misma. Sus mensajes se volvieron menos frecuentes, sus noches tardías se acortaron, y sus menciones del gimnasio llevaban un matiz de obligación en lugar de entusiasmo. Mónica, por su parte, parecía inconsciente del cambio en el comportamiento de Aaron. Al retroceder, ella tenía más tiempo libre, tiempo que a menudo elegía pasar conmigo. Pero con cada día que pasaba, a medida que nuestra amistad crecía, también crecía mi conflicto interno. Las líneas entre el engaño y la conexión genuina se desdibujaron, dejándome lidiar con las complejas cuestiones morales de mis acciones. ¿Valía la satisfacción de ver la culpa y la confusión de Erin el costo potencial de traicionar a alguien que, a pesar de todo, se estaba convirtiendo en una verdadera amiga? Esa tarde estaba teñida de una tensión inusual mientras Aaron se quedaba junto a la puerta, mirándome con una mezcla de esperanza y desesperación. El zumbido habitual de nuestro hogar se sentía más tranquilo, más cargado. Quizás era la forma en que el atardecer proyectaba sombras en la sala de estar, o tal vez eran las palabras no dichas que pendían entre nosotros, pero todo se sentía diferente. Hola, Vic, ¿qué tal una cena en nuestro restaurante favorito? Claro, estaré en casa a las 6 para que podamos pasar un rato juntos y comer comida deliciosa. Su voz tenía ese calor familiar, pero los bordes estaban desgastados por la ansiedad mientras hablaba. Extendió sus dedos, masajeando suavemente mi cabello, de una manera que sabía que solía amar. Se sentía como una súplica sutil para que la noche borrara la creciente disociación que, seguramente, sentía pero no podía comprender. Hesité, sintiendo el peso de su mirada, pesada con preguntas no formuladas. Mi respuesta estaba lista, una parte del guión que había estado escribiendo en silencio en mi mente durante los últimos meses. Tengo que conocer a mi novio, pero realmente me gustaría hacerlo, ya que no puedo romper mi palabra. Esto es esencial.
Tal vez otra vez, dije, mis palabras ligeras y etéreas, como si estuviera hablando de algo tan mundano como una cita para un café, no soltando la bomba que acababa de caer, que tenía a alguien nuevo en mi vida. La sonrisa que ofrecí fue medida, lo suficientemente amplia como para parecer genuina, pero escondiendo la turbulencia que había debajo. Tomé mi bolso, sintiendo su mirada intensificarse, ardiendo en mí con una mezcla de confusión y la realización naciente de lo que acababa de decir. Girándome hacia la puerta, pude sentir el cambio en el aire, la ligera captura de su respiración, el suave desplazamiento de sus pies. Un hombre desarmado. La confusión de Aaron era palpable, su voz titubeante mientras repetía novio. La palabra pendía torpemente entre nosotros, pesada y fuera de lugar. Sus ojos buscaban en los míos una broma, un indicio de que esto era solo una broma juguetona como las que solíamos compartir, pero todo lo que encontró fue mi espalda mientras me dirigía hacia la puerta. El clic de mis tacones puntuaba esta nueva distancia entre nosotros. Al salir, no pude evitar reprimir una risa, no por diversión, sino por la pura surrealidad del momento. Allí estaba yo, tejiendo cuentos y urdiendo telarañas, interpretando un papel que meses atrás nunca habría imaginado. El aire de la noche era fresco, una suave brisa jugando entre los árboles, un marcado contraste con la confusión acalorada que dejé atrás. Caminé hacia mi auto, estacionado bajo la luz titilante de la calle al final de nuestro camino. Dentro, el silencio era profundo, un testigo mudo del cambio decisivo que estaba teniendo lugar. Sentada allí un momento, dejé que el peso de mi decisión se hundiera. Esto era más que una invitación a la cena, era el próximo movimiento crucial en un juego de riesgos calculados y motivos ocultos. Sacando mi teléfono, encontré el número de Mónica y dudé por un segundo. Esta cena podría consolidar nuestra amistad o establecer el escenario para el desmoronamiento de todo. La pantalla se iluminó mientras marcaba, proyectando un brillo en la tenue luz del automóvil. Mónica contestó después de un par de tonos, su voz brillante y desprevenida. Hola, Mónica. Estaba pensando, ¿por qué no celebramos nuestra amistad? ¿Qué tal una cena en un restaurante elegante?, dije, proyectando un tono alegre en mi voz que ocultaba la corriente subyacente de mis verdaderas intenciones. Oh, eso suena maravilloso, Victoria. Me encantaría. Cuando pensabas hacerlo, el entusiasmo de Mónica era genuino, y por un breve momento sentí una punzada de culpa por el engaño. Mañana por la noche funciona para mí. ¿Te parece bien a las 7 de la tarde?, propuse, ya planeando la secuencia de eventos en mi mente. Perfecto, es una cita, respondió, su voz burbujeante de emoción. Genial, es una cita, repetí, mis palabras impregnadas de significados dobles. Después de colgar, me quedé un poco más en la quietud de mi automóvil, repensando los detalles de lo que iba a suceder. El restaurante que había elegido era elegante e íntimo, un escenario ideal para lo que había planeado. Era lo suficientemente popular para ser un placer, pero no tan abarrotado como para atraer la atención a nuestra conversación. Comenzó la cena, y estaba teñida de un atractivo casi cinematográfico, con las luces de la ciudad brillando como estrellas distantes y el restaurante bañado en el suave y cálido resplandor de las lámparas de araña. Las mesas estaban dispuestas con sábanas nítidas y cristales relucientes, creando una atmósfera refinada pero acogedora. Llegué a unos minutos antes, tomando un momento para absorber el escenario, cada detalle agudizando mi determinación para lo que estaba a punto de desarrollarse. Mónica llegó luciendo radiante, su sonrisa amplia mientras se acercaba a la mesa, su entusiasmo era contagioso, y por un momento, fue fácil olvidar la compleja telaraña de engaños que nos había traído aquí. Intercambiamos cortesías y nos sentamos, el tintineo de nuestras copas marcando el inicio de lo que se suponía que sería una cena de celebración. Ella estaba a punto de proponer un brindis por nuestra amistad, su copa levantada en anticipación cuando lo inesperado sucedió. La puerta del restaurante se abrió y entró Erin. Su llegada fue como una escena sacada de una película, inesperada, dramática y perfectamente sincronizada. Mónica, ¿qué haces aquí? La expresión en su rostro al vernos juntas era una mezcla de confusión y sorpresa. Sus pasos vacilaban mientras intentaba procesar la escena que tenía delante. ¿Se conocen? La expresión de horror en su rostro era impresionante. El lugar parecía quedarse en silencio, el ruido de fondo desapareciendo mientras todos los ojos se volvían hacia nuestra mesa. Vi cómo el arrepentimiento le invadía. La copa de Mónica se quedó en el aire, su sonrisa desvaneciéndose en una mirada de confusión. Se volvió hacia mí, buscando una explicación, luego miró de nuevo a Aaron, intentando evaluar su reacción. El aire estaba cargado de tensión, cada segundo estirándose en la eternidad mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente, el vestido rojo que llevaba acentuando mi renovada confianza. Mantuve la compostura, mi rostro una máscara de calma serena que no revelaba la turbulencia que bullía dentro de mí. Aaron, qué inesperado verte aquí, dije, mi voz firme, sin traicionar la tormenta que giraba dentro de mí. Aaron se acercó a nuestra mesa, su sorpresa dando paso a una curiosidad cautelosa. No me di cuenta de que ustedes dos se conocían, dijo, sus ojos saltando entre nosotros, buscando respuestas en nuestras expresiones.
La situación estaba madura con ironía, las conexiones secretas y las verdades ocultas convergiendo en esta inesperada confrontación pública. Mónica colocó su copa en la mesa, su comportamiento previamente amable reemplazado por una creciente realización sobre la gravedad de la situación. Sí, nos hemos hecho buenas amigas, logró decir, su voz una mezcla de desafío e incertidumbre. La tensión en nuestra mesa alcanzó un nivel palpable, las emociones brotando entre nosotros, mientras Evan se veía atrapado en la encrucijada entre dos mujeres que en este momento se encontraban en el epicentro de su engaño. Victoria, ¿qué está pasando?, preguntó Aaron, su voz titubeante, intentando encontrar un sentido en la tormenta que se desarrollaba. Esta cena, Aaron, es mi forma de agradecerte por las lecciones que me has enseñado, dije, sintiendo el peso de mis palabras y su significado profundo. La tensión aumentaba, y el silencio creció en el restaurante mientras todos escuchaban, inmersos en el desenlace de esta historia compleja. Lo miré, observando cómo sus ojos se abrían lentamente, atrapados entre la comprensión de lo que estaba sucediendo y la confusión sobre su papel en ello. Lo que está claro es que me has empujado hacia una nueva versión de mí misma. Todo este tiempo, me ha enseñado mucho sobre mí y la vida. La voz de Erin se volvió más baja, una mezcla de asombro y arrepentimiento. Mónica, sintiendo el cambio en la dinámica, observó a su alrededor, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Fue un momento poderoso, uno en el que sentí el giro en el control de la narrativa. Y gracias a mi nueva mejor amiga, tengo todo lo que necesito para seguir adelante, dije con firmeza. El clamor de los comensales volvió a llenar el aire, la risa y los murmullos de conversaciones creando un contraste con la tensión en nuestra mesa. Sabía que el momento que se desplegaba era más que un simple encuentro, era un reclamo de mi fortaleza y poder. Erin, estoy aquí para decirte que estoy pidiendo el divorcio, declaré, mi voz resonando con convicción. La revelación cayó sobre él como un ladrillo, la verdad aterradora golpeando en cada rincón de su ser. Recuerda nuestro contrato prenupcial, el que mencionaba el engaño, continué, manteniendo el contacto visual. La palidez en su rostro crecía a medida que comprendía el peso de mis palabras. Ya no tienes una excusa. Gracias a Mónica, tengo toda la evidencia que necesito. La mesa se llenó de un silencio abrumador. Mónica, aún asombrada, intentaba procesar la revelación de mi declaración. Victoria, esto no es lo que parece, balbuceó, su voz temblando. Pero yo había cruzado la línea, mi fortaleza se había reafirmado, y no iba a dar marcha atrás. Lo siento, Mónica. Me has decepcionado, y yo tampoco quiero continuar con esto. Tal vez deberías pensar 2 veces antes de involucrarte con un hombre casado, le respondí, mi tono firme pero sin dejar de lado el dolor. Mientras Aaron y Mónica recogían sus cosas, sus movimientos eran lentos, como si el peso de la culpa y el arrepentimiento los aplastara. Salieron del restaurante, su partida era silenciosa, casi lastimera, un fuerte contraste con el dramático despliegue que acababa de tener lugar. Con Jack, quien había estado a mi lado en esta transformación, nos miramos, compartiendo un entendimiento de lo que acababa de ocurrir. Alzamos nuestras copas, el cristal capturando la luz, brillando tanto como la resolución en nuestros ojos. Por la honestidad, el nuevo amor y la perfecta venganza, brindé, mis palabras llenas de una sensación de alivio y liberación. Jack repitió el sentimiento, su sonrisa comprensiva y solidaria mientras chocábamos nuestras copas. Los sonidos del restaurante volvieron a mi conciencia, el suave murmullo de las conversaciones y la música de fondo creando un entorno familiar. Este brindis no era solo para celebrar la caída de aquellos que me habían hecho daño, era una celebración de renacimiento, de reclamar el control sobre mi narrativa y entrar en un futuro donde yo era la autora de mi propia historia.